Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. En Voz Populi ofrecemos estos días una amplia cobertura de esta efeméride con muchos artículos y también entrevistas, entre otros, a la hermana del concejal, a Marimar Blanco, y también al por aquel entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Además, también entre la documentación que ofrecemos, una encuesta de amalgama métrica que muestra cómo casi 12 años después del último asesinato de ETA y 4 años después del anuncio de su disolución, la derrota de la banda terrorista todavía es un asunto que provoca importantes divisiones dentro de la sociedad y un intenso debate. Lo vamos a ver con respuestas cuanto menos llamativas. Y por otra parte, hablamos como cada domingo de economía. En esta ocasión hablamos de la inflación, del buen verano que tenemos por delante antes de un otoño complicado. Y por último, como cada fin de semana, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, un acto de terrorismo que marcó un antes y un después en el rechazo público de la violencia de ETA, con protestas multitudinarias en diversos puntos de España, sin precedentes y singularmente en el País Vasco. En Voz Populi pueden leer estos días muchos artículos al respecto, también entrevistas, consultar todo tipo de documentos y también una encuesta que hemos elaborado de amalgama métrica para Voz Populi y que vamos a comentar hoy con Marina Alias. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Bueno, Marina, tenemos esta encuesta en la que hemos preguntado sobre el final de ETA y sobre qué es lo que opina la gente todavía a día de hoy, y como preguntamos aquí, pues si se considera que ETA ha sido derrotada. Lo cierto es que tenemos varias respuestas que vamos a analizar, así que adelante, cuéntanos. Pues sí, 25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad española sigue dividida y se puede ver en esta encuesta un 41,7%, es decir, 4 de cada 10 españoles piensan que no, que ETA no ha sido derrotada todavía, mientras que un porcentaje similar, aunque aún un poco mayor, el 43,2%, sí que piensa que la banda terrorista ha desaparecido. Luego hay un 15% restante, 15,1%, que no sabe, no contesta, pero es sorprendente pues que el 41% ¿no? Piense que la banda sigue vigente y que sigue teniendo mucho peso en la actualidad. Nos llama mucho la atención este dato. Vamos a pasar al siguiente, en el que vamos a ver también por tramos de edades, sobre todo porque, claro, hay que contextualizar, ver que ya el último asesinato de ETA, después de más de 40 años de asesinatos, que se dice pronto, el de Miguel Ángel Blanco fue solo uno de los 854, miles de actos de terrorismo, pero el último fue ya en 2010 y desde entonces vemos como todavía mucha gente sigue considerando que ETA no ha sido derrotada. Llama la atención especialmente pues que la gente mayor es la que tiene más claro que no ha sido derrotada la banda terrorista. Bueno, los adultos de 45 años en adelante son los que tienen más claro que no ha sido derrotada, o es la respuesta que han dado. Un 43,9% de las personas entre 45 y 64 años así lo piensan, y más del 50% de los 65 años en adelante piensa que la banda sigue vigente. En cuanto a los más pequeños de 18 para arriba, ¿no? De 18 a 29 años, solo un 23,6% piensa que no ha sido derrotada, mientras que de las personas de 30 a 44 años es un 40%, en torno al 40% de esta franja los que piensan que ETA no está derrotada. Y que sí está derrotada, que la dan por finalizada y que se creen esa disolución que tuvo lugar, ¿no? La autodisolución la proclamaron en 2011, pues los más mayores, solo un 41% piensa que así es, mientras que a medida que vamos bajando las edades, pues va aumentando el porcentaje. De 18 a 29 años, un 38,9% sí que piensa que está disuelta, y así sucesivamente. Y después llama la atención que de los más pequeños, ¿no? Los más jóvenes encuestados, un 37,5% no sabe responder. A mí me llama poderosamente la atención este dato, 37,5% frente a entre 8 y 13% de las otras franjas, ¿no? Vemos como la gente de entre 18 y 29 años
se me ocurren muchos tipos de interpretación, Sí. no sé a ti, el primero así a bote pronto es como si a ellos les quedara muy lejos y no supieran exactamente de qué hablamos cuando hablamos de ETA. Claro, es muy importante, ¿no?, esa memoria histórica y democrática de la que tanto estamos hablando estos días, pues que se enseñe también en las escuelas, y es verdad que es un tema pues que no sé si se pasa por el de soslayo, como dicen muchos partidos políticos, pero desde luego que ese porcentaje refleja que son los más jóvenes los que no tienen mucha idea de lo que ha sido este asunto, ¿no? Y Marina, ya que me hablas de partidos políticos, precisamente quiero pasar al último grafismo, el que vemos aquí también, pues por ideología política también cuáles son las opiniones de las personas, y aquí también vemos diferencias muy marcadas. Sí, eran de esperar, ¿no? El 78,6% de los votantes de Unidas Podemos sí que piensa que la banda está derrotada. Por lo general los votantes de izquierda tienden más a pensar eso, mientras que los de derechas pues piensan que no lo está, ¿no? El 53,8% de los votantes socialistas sí piensa que se ha terminado con la banda terrorista, el porcentaje se reduce a un 34 aproximadamente por ciento en el PP y a un 13,1% en el caso de Vox, ¿no? Son los que menos piensan que está derrotada. En cambio, o por el contrario, el 69,7% de los votantes de Vox piensan que todavía está muy presente, que tiene mucho peso, frente al 61,2% en el PP, y son porcentajes que ya van bajando en el PSOE y sobre todo en Podemos. Solo un 13% piensa que no está derrotada. Y por ver Ciudadanos, ¿no?, que aunque el partido no le están dando muy buenos datos las encuestas en otros aspectos, es curioso ver cómo el 60% de los votantes de la formación naranja piensa que la banda no ha sido derrotada, frente a un 35,6% que piensa que sí lo ha sido. Marina, vemos importantes diferencias, veíamos antes por edades, vemos aquí también por el sesgo ideológico, sí. Todo esto en un contexto además en el que ahora que estamos con jornadas de recuerdo sobre esos 25 años, sí, que se cumplen ya de secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y hemos visto también pues esas diferencias entre partidos políticos a la hora de abordar, por ejemplo, los actos de homenaje, ¿no? Sí, de hecho hay un homenaje el domingo, ¿no?, por los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En ese homenaje se supone que va a participar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, va a ir el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pero hay bajas bastante sonadas, ¿no? Vox, por ejemplo, no va a ir. Hicieron un acto el viernes en el que el también secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara, ¿no?, exfuncionario de prisiones, pues cargó duramente contra el gobierno por sus pactos con EH Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática. Y otra de las bajas sonadas pues es la del expresidente José María Aznar, que también ha dicho que no va a ir a Ermo a este homenaje, precisamente por esos acuerdos de Sánchez y Bildu. Pues han pasado casi 12 años desde el último asesinato de la banda terrorista ETA, 4 años desde su disolución, y lo que vemos es que este asunto todavía genera una enorme división en la sociedad. Marina Alías, muchísimas gracias. Lo que todos o casi todos tenemos claro es que desde luego hay que recordar lo que ocurre estos días, que es muy importante mantenerlo en nuestras memorias. Gracias. Los datos de esta encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi, al igual que mucha documentación y varios artículos, entre ellos uno de Isabel Díaz Ayuso, los tienen disponibles en nuestro periódico, como también tienen disponibles varias entrevistas, entre otros a la hermana de Miguel Ángel Blanco, a Marimar Blanco, y también al por aquel entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Las entrevistas completas en Voz Populi, y por si acaso aquí también un extracto, escuchamos. Miguel Ángel ha sido asesinado. Aquello, más allá de un chantaje al Estado de Derecho, lo que era claramente era una pena de muerte anunciada. El problema es que yo, desde que le secuestran hasta que aparezco en Ermua, habían pasado casi 24 horas. O sea, yo tenía muy poquito tiempo para hacer las grandes movilizaciones y comunicados que hice tanto en Ermua como luego al día siguiente en Bilbao, en esa multitudinaria manifestación como nunca antes, desgraciadamente, se había tenido lugar en las calles de Bilbao, donde había clase
de toda ideología, y cuando hablo de toda ideología quiero decir, que además lo he contado en varias ocasiones, recuerdo perfectamente cómo una señora me coge de la mano y me dice: quiero que sepas que yo soy de Ribatasuna, pero hoy estoy aquí en esta manifestación porque me parece una barbaridad lo que le están haciendo a tu hermano, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la frase que le dije, que fue: yo te agradezco tu presencia hoy aquí, pero si tú y los tuyos hubierais estado en otras manifestaciones anteriores, posiblemente hoy mi hermano no estaría secuestrado por vuestros aliados, como es la organización terrorista ETA. Estés donde estés, queremos que sepas que estamos contigo, que todos te apoyamos y te esperamos, porque tú no has hecho nada para recibir el trato que estás recibiendo. Yo recuerdo también una frase del entonces párroco de Ermua, don Teodoro, que fue el que casó a mis padres, nos bautizó a mi hermano y a mí, nos dio la comunión. Vamos, una persona muy querida y muy cercana a la familia, que en una de esas visitas que realizó a mi casa decía: si algo os tenéis que sentir orgullosos tras la muerte de tu hermano y de vuestro hijo, es que por primera vez conseguimos ganar la calle. Y nos dijo una frase: si hasta el asesinato de tu hermano un demócrata iba por una acera y se juntaba con un terrorista, el demócrata era el que bajaba la mirada y se bajaba de la acera. Tu hermano ha conseguido que sea el terrorista o el amigo de los terroristas quien, desde luego, baje la cabeza y cambie de acera por no cruzarse con los demócratas, ¿no? Nosotros sabíamos perfectamente que un gobierno constitucionalista no puede ceder ante el chantaje de los terroristas, porque sabíamos que cediendo se podía salvar la vida de mi hermano. Es que yo estoy convencida de verdad, y 25 años después más, y prueba de ello es que a mi hermano, como luego me dijeron diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, prueba de que ellos querían ejecutar a tu hermano es que le secuestran a cara descubierta. Miguel Ángel ha sido asesinado. Encontrar a Miguel Ángel era encontrar una aguja en un pajar, es decir, algo casi imposible. Mi primera reacción, que fue paulatina, fue la confirmación de que aquello era la vendetta, la venganza de la liberación de Ortega Lara, y que ETA había fundamentalmente introducido la crueldad en su quehacer, como era habitual, pero esta vez extremadamente, y había decidido matar a un concejal de mi partido, que era, y del partido de Aznar, que era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Es decir, el chantaje había sido el secuestro de Ortega Lara. Esto no fue más que una vendetta. Es que no había opción. Es decir, si nosotros habíamos estado tantos días soportando el chantaje de ETA, la Guardia Civil libera a Ortega Lara, ahora en ese momento, ¿cómo nosotros íbamos a decir que aceptamos las condiciones de diálogo con ETA? Era imposible. No hubo duda. Otra cosa es que hubo angustia, sobre todo cuando uno termina el día del 10 y se da cuenta que le van a matar, porque no lo han secuestrado por secuestro, sino le han secuestrado para matarle, para ejecutarle. Fue un secuestro para una ejecución a cámara lenta. Y recuperamos ya nuestro formato original y vamos también con una de nuestras secciones favoritas aquí en Barra Libre, que es la que hacemos todos los fines de semana con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, vaya imágenes estábamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Han pasado 25 años, pero son esas imágenes que se te quedan grabadas y que es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? Bueno, evidentemente, yo creo que hay momentos informativos que a uno no se le olvidan en la vida, ¿no? Yo creo que en mi caso claramente son los atentados del 11S y del 11M y por supuesto el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba cuando escuché la noticia del asesinato. De hecho estaba pues tomándolo con unos amigos en La Mancha, en mi pueblo, en La Solana, cuando todos conocimos la noticia. Imagínate el silencio del momento. Y yo creo que fue el silencio común entre todos los españoles, ¿no? Fue terrible aquello. Fíjate que espeluznante.
Yo era un chaval y la verdad que recuerdo también escuchar pues por la radio, ¿no? Un poco esas horas ahí, y recuerdo con varias personas y un poco ese momento en silencio escuchando todos la radio, la verdad que fue terrible, tremendo, tremendo. Una de las páginas sin duda negras de nuestra historia. Juan, tenemos que hablar de economía y tenemos que hablar de lo que tenemos por delante este verano. De momento estamos ya pues casi a mediados de julio y aquí estamos los dos trabajando y viendo pues desde lejos cómo la gente ya está en las playas, la gente está de vacaciones, la gente no renuncia a su verano a pesar de los elevados precios, de la inflación y unos precios que incluso también se ven pues en la actividad turística, ¿no? Con los hoteles, los trayectos, etcétera, que también han subido mucho. Sí, exactamente. Bueno, eso va a ser la tónica general durante todo el verano y la prueba está en que el INE recientemente pues avanzó la peor noticia que podía esperar el ala económica del gobierno, y es que la inflación, en lugar de retroceder, sigue creciendo hasta el punto de que ha superado la temible barrera del doble dígito y se encuentra ya en el 10,2%. De los datos que contó el otro día del INE hay que destacar, bueno, pues por un lado que siguen tirando como siempre los precios de la energía y de los alimentos, siguen tirando de la inflación hacia arriba, pero hay un nuevo componente que llama mucho la atención, que es que están subiendo, encareciéndose los precios de los hoteles, de los bares y de los restaurantes. Es decir, esto es un nuevo elemento que no se había producido hasta ahora y que se va a ir intensificando a lo largo del verano, ya que, como hemos contado aquí en alguna ocasión, es evidente que vamos a vivir, por suerte, una buena campaña turística y ese aumento de la demanda va a contribuir a tirar de los precios hacia arriba. Así que sí, tocan vacaciones, pero vacaciones más caras. Vacaciones más caras, además también por los carburantes. Muchas familias pues se desplazan en coche también para estas vacaciones y vemos como los carburantes, salvo algún día de leve respiro, siguen en máximo, seguimos pagando más de 2 euros por litro de carburante, y también la cesta de la compra, ¿no? Estamos viendo los supermercados, estamos viendo cómo también los precios no paran de subir, desde la fruta, la verdura, el pan, elementos tan esenciales del día a día, que vemos también cómo dificulta llegar a fin de mes para muchas familias. Bueno, esa va a ser la nota generalizada también. En los próximos meses para disgusto de los conductores que van a salir y entrar de sus respectivos domicilios para irse de vacaciones este verano, van a seguir notando bueno, pues que vale mucho dinero llenar el combustible, y lo mismo va a ocurrir para la gente, que hay mucha también que no se puede ir de vacaciones y que tiene que ir a comprar y nota el peso de la inflación en la cesta de la compra. La energía va a seguir cara. Aquí lo hemos repetido en más de una ocasión, desde que arrancó la guerra, mientras que el conflicto bélico esté en Europa, el precio de los alimentos y sobre todo el precio de la energía va a seguir elevado. De poco van a contribuir las ayudas que ha aprobado el gobierno, que sí es cierto que de alguna manera pues oye, te pueden aliviar, pero no atacan el fondo y la raíz del problema. Lo que tampoco es descartable, y lo podremos ver probablemente después de verano, es que vuelvan a producirse movilizaciones tanto de transportistas como de agricultores, ¿no? En vista de que este problema no se va a arreglar. O sea que no, es bastante probable que el gobierno se tope con ese marrón a la vuelta del verano, en septiembre. Bueno, precisamente la vuelta del verano es de lo que te quiero hablar también. Tenemos ahora ese pequeño espejismo, entre comillas, de ese verano, de vacaciones, en la que, bueno, pase lo que pase, como llevamos mucho tiempo sin vacaciones de verdad, pues nos gastamos el dinero, aunque sea un poco más de la cuenta, pero luego la realidad, Juan, es que lo que viene en otoño a priori va a ser especialmente complicado. Tenemos, bueno, la pata energética, pendientes también de qué es lo que pasa con el Nord Stream, etcétera, a ver cómo nos afecta todo esto, pero sobre todo tú estás contando hoy en tu columna dominical, que siempre leemos, también un poco el problema que se da pues con los materiales, ¿no? Por ejemplo, y con, en fin, elementos que pueden hacer que realmente el otoño sea muy complejo. Bueno, lo que estamos viendo es una serie de indicadores en los últimos días que apuntan al riesgo cada vez más cercano de que se produzca una recesión, ¿no? No a corto plazo, pero sí a finales de este año o a principios de 2023. Esa recesión, el peligro de recesión, podría afectar a las economías occidentales. De hecho, países, grandes economías como la americana, que es la mayor del mundo, o la alemana, que es la cuarta mayor del planeta, están ya bordeando esa recesión, que consiste, como sabemos, en encadenar 2 trimestres de crecimiento negativo. Lo que está ocurriendo con los metales es un buen indicador, ya que, bueno, pues los metales, el hierro, el zinc, el cobre, son materias primas que se utilizan en las fábricas, ¿no? Tanto en la industria pesada para hacer grandes maquinaria, como en las fábricas de alta tecnología para hacer componentes. Lo que estamos viendo en los últimos días es que se va afianzando
una tendencia a la baja, el precio de los metales se va abaratando poco a poco, y eso quiere decir pues que las empresas están pronosticando, los dueños de las fábricas están pronosticando una caída de la demanda a medio plazo, es decir, están contemplando que la gente va a demandar menos artilugios tecnológicos o menos maquinaria en el caso de las empresas. Lo mismo está ocurriendo con el precio del petróleo, que está retrocediendo ligeramente a pesar de que sigue la guerra abierta en Ucrania. El petróleo también es un buen indicador de la salud económica, de lo que pueda pasar, ya que evidentemente es la materia prima que se utiliza sobre todo en el transporte de mercancías, ¿no? Tanto por carretera como por barco y como por avión. Esos indicadores pues hacen presagiar que esa posibilidad de que se produzca una recesión es cada vez más real, y por supuesto España no está blindada frente a esa amenaza, sobre todo porque tiene un factor que otros países no tienen, que es una inflación muchísimo más elevada. Bueno, es verdad que la recesión, el fantasma de la recesión está ahí, pero es verdad también que en España está la sensación de que cayó tanto la economía en pandemia, que luego hay tanto terreno por recuperar, que de momento esa recesión parece que al menos en nuestro país la podemos esquivar, al menos por ahora, ¿no? Pero es verdad que luego esto es una carrera de fondo, y habrá que ver también qué es lo que pasa en 2023, que hablamos mucho del otoño complejo, pero a ver en el que viene. Bueno, puede ocurrir como ha ocurrido en otras ocasiones, que lo veamos con retraso, ¿no? Con un retardo, ¿no? O sea, es decir, que España, el bajón en la pandemia fue mayor, con lo cual el rebote ha sido superior, y otros países que han logrado salir antes de la crisis por ahora están sufriendo esa amenaza de recesión, con lo cual no descartemos, evidentemente Alemania puede entrar en recesión a mitad de año o en el segundo semestre, y España puede ir detrás, entre otras cosas porque Alemania es uno de los grandes receptores de los productos españoles, ¿no? Es decir, el hecho de que se produzca una recesión en Alemania es trágico y es doloroso para una economía como la española. Bueno, hablamos de la inflación, hablamos del encarecimiento, y frente a eso tenemos que hablar también de los salarios y de ese pacto de rentas que espera conseguir el Gobierno. Se comprometió a ello Pedro Sánchez, el presidente, hace más de 4 meses, y de momento, en la reunión que hemos tenido esta semana, apenas ha habido avances. Aquí hay varias claves sobre la mesa, pero sobre todo está por ver si será posible alcanzar un acuerdo pues con los sindicatos y sobre todo con la patronal. Y parece que está complicado no solamente por el fondo, sino también por las formas. Sí, bueno, yo creo que al hablar de salarios y de negociación salarial hay que hablar de dos vías. Por un lado está que muchos empresarios están negociando conteniendo los salarios, y la prueba está en que los convenios, la estadística de convenios siguen mostrando subidas muy moderadas, y por otro lado está pues el mensaje que vienen a trasladar los sindicatos, que son los que se sientan a negociar las subidas salariales por convenio junto a la patronal y el Gobierno. Va a ser muy difícil que se produzca ese pacto de rentas, entre otras cosas porque la propia inflación va a ejercer como presión para los sindicatos y les va a obligar a movilizarse y les va a obligar a exigir subidas mucho mayores. Va a ser difícil también alcanzar un pacto, entre otras cosas porque los empresarios también se consideran víctimas, y con razón, de la inflación, entre otros motivos porque claro, se les han disparado los costes de producción, con lo cual es bastante complicado que Sánchez o Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pueda hacerse esa foto tan deseada con los agentes sociales para certificar el pacto de rentas. Y por último, Juan, de esa reunión contaba esta semana nuestra compañera Mercedes Herrayer, contaba que el Gobierno se había comprometido a volver a calcular la base para el salario mínimo interprofesional, y que podría pasar este SMI hasta los 1.080 euros frente a los 1.065 que era el compromiso inicial. El salario mínimo interprofesional revisado al alza, en general, ¿esto es una solución o también puede ser un problema? Puede ser un problema sobre todo por la señal que va a emitir el Gobierno. Al final, cuando tú subes salarios, pues emite la sensación de que bueno, la situación del país no es tan dramática. El problema es que Pedro Sánchez está atrapado por sus promesas electorales, ¿no? Por sus compromisos para sostener la coalición. Y una de las grandes promesas es la de elevar el salario mínimo interprofesional hasta dejarlo en el 60% del salario medio en España. Sánchez va a tener que subirlo, sí o sí, o sea, no le va a quedar otra, y bueno, va a estar atrapado por esta promesa, tanto como por la promesa de indexar las pensiones al IPC, ¿no? Que es la otra promesa más polémica, y que quiere seguir adelante contra viento y marea, en contra de lo que dicen muchos economistas, en contra de lo que dice el Banco de España y en contra, diría yo, de lo que dice el propio sentido común.
Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, gracias. La semana que viene tenemos ese debate de Estado de la Nación y seguro que nos dará también carne para hacer un pequeño debate y análisis la semana que viene, así que aquí te esperamos. Segurísimo, aquí estaremos. Gracias, Juan. Por cierto, sabes que esta semana, no sé si has visto Barra Libre, tú que eres un fiel seguidor, sabes que Javier Portillo y Borja Negrete pues han estado dando mucho la brasa con la sección semanal de Borja Negrete, que ya por fin vamos a descubrir ahora enseguida después de hablar contigo, la de Cine en Blanco y Negrete. ¿Quieres quedarte con nosotros a verla o prefieres marcharte rápido? Me quedo, por supuesto. Te quedas, pues esta va sobre la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Cine en Blanco y Negrete, con lo que despedimos esta edición de Barra Libre y volveremos como siempre el lunes con más contenidos. Ninguno estamos libres de acabar un día en el psiquiátrico. Es más, las cifras en Occidente de ingresos en instituciones mentales crecen cada año. Pero a veces uno encuentra la libertad en los sitios más inesperados y de la misma forma que puedes sentirte menos solo en un pequeño pueblo que en una gran ciudad, puedes ser más libre en un hospital que en tu propia casa. Las jaulas muchas veces son mentales. Esta semana en Cine en Blanco y Negrete, un clásico de los 70. Alguien voló sobre el nido del cuco. Alguien voló sobre el nido del cuco es la adaptación de una novela de Ken Kesey dirigida por el checo Milos Forman. Cuenta la llegada de Randall McMurphy, un hombre condenado por asalto sexual, a un hospital psiquiátrico. McMurphy es un espíritu libre que se rebelará una y otra vez contra la inflexible disciplina del centro. La severa enfermera Ratchet será su mayor enemigo. El resto de pacientes, acostumbrado a una existencia anodina, verán el personaje de Jack Nicholson al héroe que se atreverá a desafiar al sistema establecido. McMurphy es el héroe que les mostrará que la libertad es posible, incluso en circunstancias tan adversas. En una de las escenas más memorables, la enfermera impide ver el partido de béisbol a los pacientes y McMurphy se inventa la narración mirando a una tele vacía y causando el júbilo de todos. La película es una metáfora del héroe redentor que se lanza al cuello de la opresión del sistema. No estáis más locos que esa infinidad de individuos que van por las calles, dice el protagonista en una de las terapias de grupo. Las rutinas, las imposiciones de los demás o nuestras propias barreras nos impiden lanzarnos a la realidad que queremos vivir. El arrojo de McMurphy abrirá un camino de sensaciones a pacientes como Billy, tartamudo y virgen pese a su edad, que descubrirá que la verdadera vida empieza ahora. El jefe indio, que se volverá amigo íntimo de McMurphy, aprende la lección y saldrá de su letargo para romper las ventanas del psiquiátrico y marcharse para nunca volver. La película es una apología de la rebelión contra el poder, pero también de las cadenas mentales que nos impiden trascender a nuestro día a día. Muchas veces vivimos lobotomizados y somos incapaces de escapar a nuestro propio laberinto. La libertad no es elegir dónde y qué nos compramos. Libertad es romper con los moldes de lo imposible.